De este contrapunto de debates sobre la crisis internacional, Paula, respondiendo a la pregunta... Sí, a la pregunta anterior. Sí, bueno, yo fundamentalmente tiendo a coincidir en que no hubo un saneamiento de capitales, es decir, que no hubo una liquidación del enorme capital ficticio que se montó sobre todo el proceso de especulación inmobiliaria. Y a mí ese me parece, que voy a resaltar, hacer un poco hincapié en eso, porque me parece un punto muy importante, porque precisamente yo creo que todas las políticas estatales de intervención en la economía lograron evitar, en las crisis los valores de las acciones tienden a acercarse al valor real que representan en la economía, ¿no? O sea, los valores a la riqueza real que representan. Es una tendencia propia de las crisis. Yo creo que la intervención del Estado, y acá, bueno, de hecho, en los valores ridículos a los que llegaron las acciones de determinadas grandes compañías, o qué sé yo, del Citigroup, por ejemplo, mostraron cómo había un acercamiento a esa riqueza real, a esa creación real de valores. La intervención del Estado hace que eso se vuelva a alejar. O sea, la intervención del Estado al generar, no solo al generar confianza en la bolsa, al mostrar que las instituciones no van a seguir cayendo, al ponerle un límite a la caída, genera una confianza en los inversores, por la cual los inversores empiezan a pensar que eso no va a seguir cayendo, que las instituciones no van a quebrar, que en última instancia el Estado las va a salvar, y eso es lo que hizo que volvieran a invertir fondos y que la bolsa vuelva a subir. Entonces yo en este ascenso de la bolsa veo una intervención concreta del Estado impidiendo un saneamiento de capitales, saneamiento que tiene que ver con esta sobreacumulación de capitales a la que hacían referencia tanto Guillermo como Claudio, que yo creo que no se termina de sanear, para nada. O sea, no hay un saneamiento de esa sobreacumulación. Sigue existiendo una enorme sobreacumulación de capitales, y tan grande es y se manifiesta de forma tan profunda que yo creo, por eso creo que la resolución de este problema no se va a dar en el terreno puro de la economía, sino que va a implicar necesariamente grandes conflictos, no solo en la economía, sino en las relaciones entre los estados, en la arena internacional y por supuesto también en la lucha de clases, ¿no? En la lucha entre las clases, que ya a través de distintos elementos se está manifestando. Huelga en Corea impresionante, durísima, enfrentamientos con la policía, distintas las formas de manifestación propias de Corea, huelga terrible en China, en una fábrica de 30.000 obreros, y yendo hacia otros lugares también las propias respuestas de la derecha, como el golpe en Honduras, no son elementos que hacen referencia a la lucha de clases, son elementos que empiezan a surgir como fenómenos que parten de esta situación que empieza en lo económico, ¿no? Otra de las preguntas es referido sobre todo al elemento, uno de los elementos que se planteaban, que es el tema de la reubicación de los diferentes países y las diferentes potencias. Dice que en el G8 y en documentos de organismos internacionales se empezaron a delinear políticas para después de la crisis, fundamentalmente la desarticulación de los mecanismos de salvataje. ¿Qué factibilidad y costos podría tener esta medida? Es decir, desarticular los mecanismos de salvataje que se han visto en los últimos meses, ¿no? Antes de desarticular los mecanismos de salvataje, tienen que garantizar que funcione el salvataje. O sea, todavía estamos en una fase previa a esa pregunta. Para desmontar, primero tiene que procesarse la crisis. Y todos coincidimos que esta es una crisis que va a durar su procesamiento. Y el tema no es solo el salvataje, sino la ofensiva social para garantizar el salvataje. Para desmontar mecanismos de la crisis, primero hay que lanzar una nueva ofensiva neoliberal contra los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores a través de la masificación de la desocupación. Por eso el modelo General Motors, una empresa que se funde y se utilizan los fondos de pensión de los trabajadores para socorrer a los capitalistas, a los directivos de la empresa. Ese es el modelo que está en marcha en Estados Unidos y el modelo que está en marcha en Europa. Yo creo que vamos a tener muchas peripecias en esta crisis, pero no tenemos que perder nunca de vista que muchos hablan de esta como una crisis de civilización para mostrar su envergadura climática, política, histórica, sistémica, pero esta es una crisis capitalista. Y las crisis capitalistas son terribles para las masas del mundo. Y las crisis capitalistas no entran en un periodo de conclusión si antes no hay una espantosa agresión contra las condiciones de vida de las masas. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos
a este hecho porque vamos a tener muchas idas y vueltas, muchos G2, G8, G9, donde un día van a parecer muy tensos y otro día se van a poner de acuerdo, donde un día parece que no van a lograr un acuerdo en torno al dólar y el otro día sí, pero lo que esencialmente ellos necesitan acordar es una política de agresión contra los salarios y el nivel de vida. Y ese es el termómetro que nosotros tenemos que ver para saber a dónde va esta crisis. ¿Alguno quiere también responder esa pregunta? Yo coincido con esa apreciación, porque lo que hay hacia el futuro es más salvataje, es decir, más deuda pública, más déficit, y en consecuencia eso para todos los estados y para todas las economías eso determina una mayor punción sobre la plusvalía. Tiene que recomponerse eso con mayor extracción de plusvalía. Y eso va a constituir una agresión muy fuerte sobre los trabajadores. Y yo creo que desde la lógica del trabajo, desde la perspectiva de la clase obrera, el problema principal es, bueno, no esperar a ver cómo se recomponen las ganancias o si a la fracción financiera le va mejor que a la industrial, sino redoblar la solidaridad de clase y redoblar el enfrentamiento al capital. Acá se ha visto que contrariamente a lo que decían los panegiristas del libre mercado, los triunfalistas del capitalismo, el capitalismo es un sistema de crisis, las crisis se expresan en miseria, en extensión de la pobreza, en desocupación y en condiciones muy duras en el lugar de trabajo. Bueno, yo creo que el primer paso para salir de la crisis en una perspectiva que nos beneficie a todos es que luchar contra la desocupación, luchar contra la patronal y unirse para esa lucha, que es una lucha elemental, es una lucha reivindicativa, pero que es una lucha que tiene una dirección anticapitalista, porque los capitalistas hoy están mal, y si hubiera una protesta mayor estarían peor todavía. Vamos a un último bloque, nos queda un último bloque, vamos a ir a una pausa ahora, y bueno, Paula, no sé si querías contestar sobre esta última, y una reflexión final en este contrapunto de debates dedicado a la crisis económica internacional.